Buenas noches, qué emoción estar con ustedes, estrenando este día, llevando a sus hogares un estudio bíblico, donde ustedes lo pueden hacer en familia, donde podemos escudriñar, madurar, crecer, y lo más hermoso, recibir las instrucciones, no como usted y yo queremos, sino como Dios quiere. Así que esta noche, que Dios nos bendiga, que Dios nos ilumine, que Dios nos dé la revelación de su palabra. Estamos aquí reunidos para crecer, para levantarnos, para poder seguir adelante. Así que en el nombre del Señor, inclinemos nuestro rostro para que Dios nos hable, nos extienda su sabiduría por medio de la palabra y de la presencia de Dios. Padre Dios, Señor Todopoderoso, bienaventurados somos, oh Señor, porque esta noche, Señor, estamos reunidos como un remanente, Señor, para ser sensibles a tu palabra, para ser, Señor, esos hijos que tú quieres que seamos, mi Señor, para poder alcanzar la revelación, exaltar tu nombre y reconocer en nuestras vidas que sin ti la vida sería imposible. Gracias, Dios, por cada personita que se esté conectando en este momento y por los que se conectarán en el transcurso del día. Bendice sus vidas, bendice, Señor, a toda su familia, bendice nuestros hogares, bendice nuestra entrada y nuestra salida. Bendito Dios, hasta el lugar más pequeño o hasta el lugar más grande. Tú eres Espíritu, tú eres el que enseña, tú eres el que está en todo lugar. Te pedimos, oh bendito Dios, que nos des la sabiduría, que nos des la revelación de tu palabra. Te clamamos y te lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Y te damos las gracias, oh Señor, por lo que harás esta noche, Señor, para alcanzar esa gran bendición, Señor, de estudiar, Señor. Y cada persona, mi Señor, en esta noche que tenga alguna inquietud, bendito Dios, con respecto a la palabra que hoy vamos a compartir, que vamos a escudriñar, que vamos a enseñar, Señor, que cada persona, Señor, se pueda comunicar. Bendito Dios, a través de texto pueden hacerlo. Mi esposito tomará nota, también oraremos por peticiones, estamos todos dispuestos. Comparta, por favor, dele compartir, usted lo puede hacer. Así que no tardando más, hagamos las cosas que Dios nos ha encomendado. Que Dios me los guarde, me los bendiga y nos ilumine. Que sea la palabra de Dios tocando y obrando en nuestro corazón. Alisten por favor en sus hogares un cuaderno, un lapicero. Las escrituras las vamos a desempolvar para ponerlas esta noche por obra. ¿Listo? Que Dios nos ilumine. Perdón. Entonces vamos a entrar en materia en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor. ¿Qué es un estudio bíblico? Vamos a enterarnos un poquito por qué esta servidora está haciendo esto en esta noche y lo estaremos haciendo todos los sábados. No importa que sea festivo o no sea festivo, vamos a escudriñar la palabra. Entonces, ¿qué es un estudio bíblico? Es aprender a escudriñar las sagradas escrituras y de entender la revelación y la voluntad de Dios. ¿Para qué sirve? ¿Para qué es? Es para orientar y mover la voluntad de cada persona y provocar un cambio. ¿De qué? Un cambio de conducta. Por eso la palabra, la enseñanza es en San Juan 8, 31, 36. Nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad
nos hará libres. Porque muchos de nosotros podemos ser esclavos del pecado y no nos hemos dado cuenta, porque siempre tenemos excusas para hacerlo. Entonces, nuestro tema, nuestra enseñanza, el Padre. ¿Por qué el Padre? Porque el Padre es el creador del cielo y de la tierra. Recordemos que Él nos creó a su imagen y semejanza. Nuestro tema de esta enseñanza es: ¿qué quiere Dios Padre para nosotros, sus hijos? ¿Qué quiere? ¿Qué Padre de nosotros desea lo mejor para sus hijos? Es triste decirlo, pero desafortunadamente hay papás, padres que lastiman mucho a sus hijos, pero también hay hijos que también lastiman a sus padres. Entonces, en San Juan 8, 31, 36, algo que queremos dar a entender: si usted tiene en su casa unas Biblias diferentes versiones, es bueno estudiarlas. Yo tengo 3 tengo aquí, pero vamos a tomar 2, ¿listo? Vamos a tomar la Biblia de las Américas, y tengo una Biblia que es muy bonita, que es la Biblia de mi pueblo. También tengo la Reina Valera, pero pues por el tiempo voy a tomar 2, ¿listo? Y usted en su casa, hagámoslo, porque hay muchas Biblias que tienen unos diferentes, ¿qué le puedo decir? Contextos, digámoslo así, pero el significado es el mismo, solamente que son diferentes versiones. Amén. ¿Listo? Amén. Amén. Entonces, manos a la obra. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en San Juan 8, 31, 36, por favor. Dice así: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: en verdad os digo, que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí, permanece para siempre. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Amén. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a crecer, vamos a madurar. ¿Listo? Entonces dice la palabra del Señor, dice: entonces Jesús dice, decía a los judíos que habían creído en Él. ¿En quién? ¿En quién habían creído? En el Señor, que habrían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente seréis mis discípulos. Estamos en un momento que decimos que mañana es el Día del Padre. Vamos a tomar un ejemplo. Yo le pregunto, ¿será que es un Día del Padre? Padre o madre, ¿cuántas veces es? No es un día, es siempre. Es siempre. Porque desde el momento en que Dios permitió que nosotros naciéramos, ya Él nos había elegido desde antes de la fundación del mundo. Y lo mismo pasa cuando una pareja decide ser padre y madre. El compañero, el varón, engendra en el vientre de una mujer. Pero verdaderamente, ¿serán hijos? ¿Cómo son? ¿Será realmente unos verdaderos padres? Por eso dice, conoceréis mi palabra.
si sois mis discípulos, si nosotros nos consideramos hijos de Dios y queremos hacer la voluntad de Él, vamos a ser de sus discípulos. Una de esas, algo tan pequeño que nosotros podemos hacer es coger en este momento y compartirle a alguien. Usted está discipulando. Eso es ser discípulo. ¿Pero discípulo de quién? Del Señor. Llevar las buenas nuevas en el nombre poderoso de Jesús. Eso es lo que Dios quiere, Jesús. En el 32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Por qué es la verdad? Porque dice en las Escrituras, en la palabra de Dios, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Esa es la verdad, es la única verdad que existe. Pero muchos pueden decir, no, yo no creo. ¿Y cómo puede ser cierto? Hay muchas personas que tienen un argumento tan tremendo que dicen que las Escrituras las escribió el hombre. ¿Y cómo sabemos si eso es verdad o es mentira? Yo le digo una cosa. Si usted se pone, o nosotros nos ponemos a negar la palabra de Dios, y si realmente Dios dejó plasmadas las Escrituras por inspiración del Espíritu Santo, que lo hizo a sus apóstoles, que lo hizo aún en el Antiguo Testamento a Moisés, a José, a Abraham, bueno, qué sé yo, muchos de esos siervos, de esos varones o mujeres que fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Qué pierde usted si nos llega la muerte y usted se ha negado a decir, eso lo escribió hombres? Y cuando usted tenga un encuentro con nuestro Creador, le diga, ¿por qué no me creíste? ¿Por qué no me creíste? Mira todo lo que estás perdiendo. ¿Qué te costaba creer? Seremos libres, seremos discípulos. Pero dice que nos hará, la verdad nos hará libres. La verdad de la palabra es la libertad. Nos enseña a diferenciar lo bueno de lo malo. No como usted piensa ni como usted cree, sino como Dios nos manda. Amén. Dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Hay una esclavitud. Díganme una cosa, cuando una persona dice mentiras, ¿se vuelve esclavo de una mentira? Y la otra, una mentira lo lleva a otra mentira. ¿Se ha dado cuenta que esas cosas pasan? Porque se vuelve esclavo de la mentira. También se vuelve esclavo, por ejemplo, de la drogadicción. Se puede volver esclavo de la infidelidad. Esclavo del alcohol. Esclavo de ser uno idólatra. Esclavo. Muchos utilizan el celular y se la pasan siendo esclavos, no tienen tiempo. Se la pasan manipulando los computadores o los celulares. Vicios. El fútbol, por ejemplo. Son vicios, se vuelven esclavos. Entonces dice, ¿cómo dices tú que somos esclavos? Entonces les dice, no somos esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Por qué? ¿Por qué somos libres? ¿Por qué podemos ser libres? ¿Sabe por qué podemos ser libres? Cuando nosotros damos un buen manejo a la palabra de Dios, un buen manejo sin manipularla, sin cambiarla, a nuestra conveniencia. También dar un buen manejo al celular, haciendo las cosas que verdaderamente se necesitan. Somos libres, porque no vamos a estar esclavos del pecado. Mire, ¿por qué? Porque el celular o el computador, en el internet, en el Facebook, en el YouTube, se ven demasiadas cosas. Hay mucho pecado. Pero nosotros realmente manejamos eso bien. O tenemos cantidad de juegos, porque yo lo he visto, eso tienen cantidad de juegos. Ya no es un celular, sino que es un Tetris, algo así había antes. Eso lo han hecho. Pero entonces se convierte en un pecado, ya no somos libres. Jesús le respondió,
en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Ojo, ¿cómo nosotros no podemos seguir siendo esclavos? Cuando ponemos en orden nuestra vida, cuando ponemos en orden cómo debemos hacer las cosas, cuando ponemos en orden esta casa, este templo del Dios viviente, y arrancamos la esclavitud, arrancamos ese pecado. Mire, yo quiero decirles algo. Hoy tuvimos, para la gloria y honra de Dios, 2 bautizos de unos hermanos, de una parejita. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Porque ellos tomaron la decisión de ellos ser libres, no ser esclavos del pecado, queriendo tener un nuevo nacimiento. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede tener un nacimiento alguien que ya esté grande? Porque hay un nacimiento, empieza en su vida a prender esa llama, ese fuego que es del Espíritu Santo, a avivar en la vida de ellos. Ese es un nuevo nacimiento, tomaron la decisión, gloria a Dios por ellos, arrancar ese pecado para ser verdaderamente libres. Amén. Por eso dice que el Hijo sí permanece para siempre. Dios quiere que permanezcamos para siempre, para tener una salvación, una vida nueva, una vida eterna, un banquete que tiene Dios para usted y para mí. Así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice que si nosotros confesamos con nuestra boca que el Señor es el Señor, el Salvador, Él es el que entregó la vida por usted y por mí. Pero si lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, seremos libres. Porque le vamos a creer a las promesas de Dios. Amén. Eso es lo que el Padre quiere. ¿Y qué padre no quiere algo para sus hijos? ¿Por qué? Déjeme decirle que Dios Todopoderoso es omnisciente, omnipresente y omnipotente. Vamos a mirar un poquito de esto. Tome nota, por favor. Lástima que no estemos aquí para preguntarles, pero vamos a ver si están pilos, ¿sabe? Con esta enseñanza. Entonces dice, omnisciente, conocimiento total, dice, cualidad de saberlo todo. ¿Quién lo sabe? Dios. Todo lo sabe. En Hebreos 4:12, verifiquemos que lo que les estoy diciendo es verdad. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. ¿Me lo lee, amor? Por favor. Vamos a desempolvar esas Biblias. Amén. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Amor, ¿me cierra esa puertica? Entra un frío. Gracias. Dice, en la Biblia de las Américas dice, poder de la palabra de Dios. Poder, dice. Porque la palabra de Dios es viva y correrá como ríos de agua viva. ¿Qué? La palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos va a lavar, nos limpia, nos quita ese pecado, nos arranca esas cosas que son contrarias, esos pensamientos, esas actitudes que son contrarias a la voluntad de Dios. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de 2 filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir
los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿Qué intenciones tiene? ¿Qué está planeando usted? ¿Qué ha maquinado? ¿Qué maquina en su vida? ¿Qué hace o qué hacemos? ¿Qué intenciones hay? Pero dice aquí que dice que el espíritu, dice que penetra el espíritu, dice que es como una espada de doble filo. ¿Cuál es la espada de doble filo? ¿Sabe cuándo? Cuando Dios, por ejemplo, estamos estudiando la palabra, cuando le habla a usted y cuando me habla a mí. O sea, dice, no, es que eso me la está echando. No, señor, o no, señora, no, hermano, no se la estoy echando. Estamos estudiando la palabra de Dios, escudriñándola, haciendo que nos hable, nos edifique, nos liberte. Porque Él tiene que de alguna manera, nuestro Padre tiene que hacernos llegar cuál es la voluntad de Él, agradable y perfecta. Entonces dice, para discernir los pensamientos y las intenciones de su corazón. ¿Qué está planeando? ¿Qué hace? ¿Cuántos, con todo el respeto, cuántos padres en este momento están no con los que deben de estar, sino en el lugar equivocado? No están festejando con su familia. Algo otros están festejando y se olvidan de los hijos. Pero la palabra es para esta servidora y también para usted. Por eso dice que es espada de doble filo. Amén. Amén. Entonces dice, no lo dijo. Entonces él dice, omnisciente, sabe todo, todo. Si usted piensa, él ya lo sabe. Si usted va a hacer algo, él ya lo sabe. Antes de que llegue a nuestra mente, a nuestro corazón, Dios ya lo sabe. En el Salmo 139:3 dice la palabra del Señor. Estamos viendo al omnisciente. Salmo 139:3. Salmo 139:3. Dice el Señor así. Tú escudriñas mi senda y mi descanso, y conoces bien todos mis caminos. Déjeme ir a la Biblia, a una Biblia que se llama Biblia de mi pueblo, a Salmos. ¿Qué nos habla la palabra? ¿Listo? Permítame. Búsquemela en la Reina Valera, mi amor. Sí, lo tengo. Sí, léamela en la Reina Valera. Dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos le son conocidos. Mire la diferencia de la Biblia de las Américas. Entonces por eso Dios nos manda a escudriñar, para que nadie nos quiera meter un gol y decirnos algo contrario a la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, en la Biblia de mi pueblo, dice Salmo 139:3, dice, disciernes mi camino y mi descanso, todas mis sendas te son familiares. ¿Por qué? Porque nosotros somos la familia de Jesús. Amén. Somos linaje escogido de Dios, real sacerdocio. Tenemos un Dios, un Padre, tenemos un hermano mayor, tenemos una familia. Porque el Señor, cuando usted y yo obedecemos su voluntad, somos su familia. Tenemos el linaje, tenemos el ADN del Padre y del Hijo. Amén. Usted lo quiere tener, gloria a Dios. Mire, por eso la diferencia entre una Biblia y la otra Biblia. Entonces, el significado, o sea, Dios siempre busca enseñarnos, instruirnos para que nosotros podamos crecer. Entonces, por eso nos dice que nosotros vamos a conocer todos los caminos, porque Él es omnisciente, conocimiento total
de saberlo todo. También dice que es omnipresente. Capacidad de estar en todas partes. ¿Qué estamos viendo? En todas partes. Usted no puede decir, ah, no, yo me voy a ir, me voy a meter debajo de un carro. En todas partes. No, voy a abrir un hueco. En todas partes. Me voy a ir al volcán. En todas partes. Dios está en todas partes. Amén. Entonces dice, capacidad de estar en todas partes simultáneamente presente. Dice en el Salmo 147, 5 dice, grande es nuestro Señor, muy poderoso, su entendimiento es infinito, infinito. No hay fin con Dios. Él todo lo sabe, todo lo ve, todo lo escudriña, todo pensamiento que antes de llegar a nuestra mente, Él ya lo sabe. Entonces dice, en el Salmo 139, 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. La sabe toda. No hay forma de decir que nosotros podemos escondernos. Permítame, Salmo 147, ¿qué? Salmo 147, 5 y el Salmo 139, 4 dice, aún antes de que haya palabra en mi boca, he aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Todo lo sabe, porque Él es omnipresente. Capacidad de estar en todas partes. No hay escondite ni para usted ni para mí. Pero también es omnipotente. Él tiene poder sin límites. Son ilimitados. Él es el Dios todopoderoso. Él, no hay nadie como Él, ni fuera de Él, ni antes de Él, ni después de Él. Poder sin límites, inagotable, poder infinito. O sea que la palabra de Dios, ¿cuántos de nosotros de pronto hemos estudiado la palabra de Dios? Y el mismo capítulo y el mismo versículo en diferente tiempo, o eso puede ser en la mañana cuando uno predica y en la tarde, el mismo versículo y capítulo es diferente. Porque hay revelación de la palabra. ¿Cuántos de nosotros podemos leer las escrituras? Créame que en nuestra vida, jamás vamos a dejar de aprender la palabra de Dios. Porque todo es revelación del Espíritu Santo. No se trata de memorizarla todita, ¿no? Es hermoso memorizar, recibir la revelación y lo más hermoso es ponerla por obra. Amén. Entonces nos dice el Señor, ya conociendo estas tres partes que es omnisciente, omnipresente, omnipotente, vamos un poquito, avancemos un poquito. Dios quiere que tengamos, usted y yo, Él quiere tener una relación con Dios. ¿Quién quiere tener una relación con Dios? Amén. Amén. Todos. Es maravilloso enamorarse de Él. Como cuando usted ha tenido una novia o un novio. Mire, se duermen con el celular. Se van a visitar la novia. Llegan a la casa y lo primero que hacen es llamar a la novia y siguen hablando. No hay tiempo. Justamente hoy cuando hacíamos los bautizos, fue maravilloso porque el tiempo se nos pasó volando. Y nos sentimos, y mis hermanos dijeron, hermanita, pero es que ni lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque así es el amor. La diferencia es que enamorarse de Dios es lo más hermoso que puede haber, porque Él es muy fiel. Y créame que cuando nosotros le somos fiel a Él,
los milagros, los regalos, los prodigios, los banquetes. Si tiene un buen hijo obediente, ¿qué le puede negar Dios a uno de sus hijos? Nada, porque Dios es todopoderoso. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que el Señor quiere tener una relación con nosotros? Porque Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, si somos linaje de Él, tenemos el ADN de Él. Él nos alimenta por un cordón umbilical que es la palabra de Dios. Tenemos que parecernos más a Él. Así como cuando los hijos o las hijas se parecen a sus madres o a sus padres. Terrenales. ¿Perdón? Terrenales. Claro, a los padres terrenales hablamos, ¿no? ¿Qué quiere Dios? Un segundo punto. Dice, Dios quiere que respetemos sus reglas. Él es el creador del cielo y de la tierra. Él dejó sus mandamientos para cumplir. Él quiere que las cosas viejas pasen. Ese viejo hombre, esa vieja mujer, ese pecado, ese esclavo, esa esclava del pecado, esclavo de las mentiras, esclavo de los engaños. Y es tan tremendo que hay gente tan mentirosa que se dice las mentiras y se los cree. Gente tan pecadora que tapa un hueco y destapa otro y peque aquí, peque allá. Y a nadie le cree. ¿Por qué? Porque es una persona pecadora. Se ha vuelto esclavo o esclava del pecado. ¿Qué quiere Dios? Que sigamos sus mandamientos, sus estatutos, sus reglas. No nuestras reglas, sino las del Señor. ¿Qué Él quiere? Quiere cuando hay lugares donde usted y yo no podemos llevar la palabra de Dios. ¿Sabe qué hacemos? Nos toca coger y llevarlas en las tablas de nuestro corazón, en nuestra mente. Y cuando haya necesidad de clamar a Dios, echemos mano de donde usted y yo hemos almacenado las enseñanzas y la revelación de la palabra de Dios, sus mandamientos, porque Él los dejó para que se cumplieran. Amén, para que nosotros los cumpliéramos. Dice el Señor que el que obedece los mandamientos, ¿qué hará? Cuando nosotros obedecemos los mandamientos, nosotros vamos a hacer cartas abiertas, cartas leídas ante los demás. Miremos qué es una carta leída. Vaya conmigo a 2 de Corintios 3:3. 2 de Corintios 3:3. Dice aquí la palabra del Señor, no lo digo yo, está escrito, 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, redactada por nosotros, no escrita con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de corazones humanos. Mire, redactada como... ¿Usted se acuerda que Jesús en la cruz era el Cordero y Él derramó toda su sangre por cada uno de nosotros? No sé si en este tiempo haya o no haya, que hay de estos, permítame, gitanos que hacen uniones y se cortan las venas. Pactos de sangre. Pactos de sangre, lo hacen así. Pero el Señor Jesús hizo un pacto de sangre
por cada uno de nosotros. Él llevó, nos quitó esas cargas pesadas y las llevó a la cruz. ¿Cuáles cargas? La cantidad de pecado que había en el mundo. Esas cargas. Por eso dice las Escrituras, dice, venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amén. Es chévere, mire, es bonito, qué hermoso. Que el Señor dice, sois carta redactada por nosotros, no escrita por tinta, sino con el Espíritu de Dios. ¿Por qué con el Espíritu? Porque el Espíritu de Dios, recuerden que lo hemos visto cuando estamos en el culto los miércoles, que ese Espíritu lo dio Dios. Dios sopló vida. Él es el Espíritu. Entonces dice, sino con el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque Él dijo que cuando Él partiera, vendría alguien más poderoso que sería el Espíritu, iba a habitar en usted y en mí. ¿Para qué? Para ser un templo del Dios viviente, no hecho por manos de hombres, sino inscritas la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón. Amén. Léala, por favor. En la Valera dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Mire, qué hermoso, del corazón. ¿Qué le puedo decir? Cuando uno se enamora, mire, le voy a decir algo gracioso, para que entendamos un poquito esta enseñanza. Resulta de que cuando uno es novio, somos novios, por casualidad, al novio se le quedó una bufanda, ¿cierto? En la casa de la novia. Se le quedó. ¿Qué hace la novia cuando está enamorada? Coge la bufanda, la lava, la dobla. Si hay que planchar, la plancha y la pone cerquita de ahí. Y hay mujeres tan tramposas que de pronto hasta le echan el perfume de ella. Pero el novio resulta de que se demora, se fue de viaje. Entonces dice, no, pero es que él ya hace 15 días, cuando venga ya no va a oler igual, ya no está lo mismo. Se va, ya va a oler feo. Vuelve y la lava. Y la plancha. ¿Sabe por qué? Porque está enamorada. Pero resulta que es algo tremendo que yo lo he visto, que cuando muchos se casan, ¿ya dónde está eso tan bonito? Ah, y me ha visto la bufanda. Ah, ahí, búsquela, por ahí está. ¿Y dónde está? Que cuando eran novios le doblaba y le planchaba. ¿Dónde está? Y otra cosa que también los hombres dejan de hacer. Cuando son novios, ay padre, eso lo quieren poner a uno en el cielo. Le llevan la chocolatina, le llevan la rosa y le dicen, estás hermosa, estás divina. Y cuando se casan y están viendo un partido, la mujer le puede pasar por ahí y créame que le dice, quite de ahí, no me deja ver. ¿Sí o no? Eso hace. ¿Dónde está? Todo se va perdiendo. Pero lo más hermoso es que cuando uno está enamorado, y lo digo por experiencia, porque ha habido momentos difíciles que también me han echado a un lado, pero pues después, como dicen, ahí vienen los gloriosos, ¿han escuchado que dicen? ¿Qué pasa? A pesar de que llevamos bastante tiempo con mi amado esposito, me les pongo delante del televisor, como para que me vean, para llamarles la atención. ¿Por qué? Porque a mí me aburre, me cansa, pero lo bueno es que como me aman, ¿qué hacen? Se ríen y todo, y dicen, bueno, quédense ahí. Y ahí me dejan. Y hasta que yo me aburro y me quito. Pero ya no hay esas cosas. Pero desafortunadamente en este tiempo, esas cosas se van olvidando. El detalle que hay. Pero hay un detalle más hermoso que Dios quiere que hagamos. Que escudriñemos la palabra. Yo le pregunto a usted, amados hermanos, ¿cuánto tiempo le dedican ustedes a la oración, al escudriñar la palabra?
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicamos al celular, al computador, a la televisión? ¿Por qué no organiza? No organizamos nuestra vida. ¿Por qué siempre esperamos que haya momentos difíciles para buscar de Dios? ¿Por qué no lo hacemos en todo momento? Porque Dios es amor. Así como lo estábamos poniendo este ejemplo de los novios. Es muy bonito, mire. Es hermoso hacer eso. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Que escribamos la palabra de Dios en las tablas de nuestro corazón. Amén. Amén. Pero también Dios quiere que usted y yo, hay algo especial. La persona que ¿trabaja por qué? Por un dinero, por un salario, por una posición. ¿Sabe para qué trabaja también las personas? Trabajamos para que nos asciendan de pronto en nuestro trabajo. ¿Sí o no? Trabajamos. Como el novio. El novio no, cuando se consigue la novia, no es que ya está llevadísimo, enamoradísimo o enamoradísima, no. Empiezan los detallitos y se va llenando poquito, poquito, poquito. Entonces, pongámoslo ahora sí a la palabra de Dios y vaya conmigo a San Juan 6:27. San Juan 6:27. San Juan 6:27. Voy a coger la Biblia de mi pueblo. 6:27 dice así. Dice la palabra del Señor. Trabajen no por un alimento que perece, sino por un alimento que dura y da vida eterna. El que les dará el Hijo del Hombre. Que les dará el Hijo del Hombre. En él Dios Padre ha puesto su sello. ¿Quién le puso ese sello? Dios Padre. Miremos en la Biblia de las Américas este mismo pasaje. Cuando a veces usted de pronto no entiende en una Biblia, y si tiene otra, escudriñemos, miremos qué diferencia hay para de pronto entenderla más, porque a veces no la entendemos. Entonces, vamos a entender la Biblia de las Américas, por favor, en San Juan 6:27. San Juan 6. Qué hermoso es estar aquí con mi esposito, relajados, estudiando la palabra. Tener ese apoyo es de gran bendición. Le doy gracias a Dios por eso. Y le doy gracias y le clamo a Dios que también ustedes lo estén haciendo en sus hogares, dándole la prioridad al Señor. Entonces, San Juan 6:27 dice en la Biblia de las Américas. Trabajar no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece. Ojo, permanece, está permanente. Para vida eterna. ¿Por qué? Porque va a ser todo lo que hagamos aquí en la tierra, lo estamos sembrando en el reino de los cielos, donde la polilla y el ladrón no lo pueden tocar. Son galardones en el reino de los cielos. Amén. Vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará. Porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. En el tiempo antiguo, en los reyes, yo creo que de pronto lo hacen en algunas partes del mundo donde hay reyes, tenían su anillo y colocaban el sello para que nadie lo pudiera romper. Ustedes se acuerdan que cuando a Jesús lo llevaron al sepulcro, colocaron sellos para que nadie lo pudiera sacar, que nadie lo pudiera romper. Ese sello que Dios puso es el Hijo amado en quien yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque Él era obediente. Obediente, ¿hasta dónde? Hasta llegar a la cruz. Él fue tan obediente. ¿Cuántos de nosotros somos tan desobedientes
que nos entra por esta y nos sale por la de acá. ¿Y sabe qué decimos? Es que nadie me ve, nadie sabe lo que yo estoy haciendo. No olvidemos que Dios lo sabe todo. Amén. Amén. Entonces, ese sello, mire la diferencia de la Biblia de mi pueblo a la Biblia de las Américas. Entonces, nos dice, trabajar por la comida que no perece. Amén. ¿Por qué? Porque esa comida que no perece es para salvación y vida eterna. También nos dice que Dios, yo le pregunto, los que somos padres, pregunto, ¿ustedes tienen cuidado de sus hijos? ¿Amén? Claro que sí. Claro que hay padres en este tiempo y madres que no tienen cuidado de sus hijos, les da la prioridad a las cosas del mundo, las fiestas, los paseos, o mucho trabajo, son esclavos del trabajo, y los dejan a los hijos encerrados. O no les dedican el tiempo suficiente. Pero Dios sí tiene tiempo para usted y para mí. Por eso Él solo nos dice, clama a mí y yo te responderé. Amén. En nuestro tercer punto dice, Dios tiene cuidado de nosotros. Jeremías 29:11. Dice la palabra. Voy a leer nuevamente. Jeremías 29:11. Vamos a leer las dos versiones. La Reina Valera y la Biblia de mi pueblo. ¿Listo? Jeremías. 11 dijo, perdón. A ver, Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. 29:11. Dice la palabra del Señor. 29:11. En la Biblia de mi pueblo. Yo conozco mis designios sobre ustedes, designios de prosperidad, no de desgracia, pues les daré un porvenir y una esperanza. ¿Qué es esa esperanza? Esa esperanza de vida. Esa esperanza de salvación, esa esperanza de que Dios no nos va a desamparar. Pero hay algo, dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad del Padre, de ese Padre lleno de amor que nos da estas instrucciones para usted y para mí. Y en la Biblia de la Reina Valera nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Amén, gloria a Dios. ¿Qué esperamos? De usted depende. ¿Qué espera que Dios haga? ¿Qué necesidad tiene? ¿Hay esperanza para usted? ¿Le ha pedido algo a Papá Dios? Él se lo va a dar. Amén. Él no lo dará. Gloria a Dios. Perdón, amor. Sí, es que... Él no lo dará, pero creámoslo, confesémoslo. Dice que si nosotros lo confesamos con nuestra boca, amor. Si lo confesas. Si nosotros lo confesamos con nuestra boca y lo creemos en nuestro corazón, seremos salvos. Seremos verdaderamente hijos de Dios y salvos. ¿Por qué? ¿Por ley? No. Por gracia, misericordia y por el amor infinito, porque somos creación de nuestro Padre Celestial. Amén. El creador del cielo, el creador de la tierra y de todo lo que existe. Entonces nos dice también aquí, usted sabía y sabe que cuando nosotros vamos a concebir las mujeres, hay un embrión, pero ese embrión Dios lo permite. Y Dios, desde ese momento en que la mujer concibe, Dios ya le ha puesto un nombre. Dios ya nos tiene algo asignado a nosotros.
es hermoso. Él ya tiene una asignación para usted y para mí. Solo creámosle. ¿Qué quiere que Dios haga en su vida? ¿Qué le ha pedido Dios? ¿Qué le ha pedido usted a Dios? ¿Qué le hemos pedido a Dios? Él está atento a nuestras peticiones, pero también está atento a que nosotros renunciemos al pecado para que nosotros conozcamos la palabra de Dios y seamos realmente libres. Entonces dice aquí en el Salmo 139, 16. Salmo 139, 16. Salmo 139, 16 dice: 16 y 17, ¿listo? Dice, tus ojos, ¿cuáles ojos? Los de Dios. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron. ¿Cuál libro? El libro que está en el reino de los cielos. Se escribieron todos los días que me fueron dados. O sea, no hay chancuco como en el colegio. No, estamos hablando de Dios. Hay algo que le voy a decir. ¿Sabe qué es lo más hermoso? Que Dios tiene una pantalla súper gigante en el cielo. Ustedes han visto que en la policía hay cámaras y miran, dice, mire, en el barrio tal, en el centro, la placa tal y tal. Pues también Dios tiene ángeles ahí, monitoreándonos a todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? Porque lo dice la palabra, es clarita. Dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro se escribieron todos los días que me fueron dados, cuando no existía ni uno solo de ellos. Fuimos un embrión. Pero mire que ya había existido antes, pero aquí en la tierra no existíamos todavía. Pero para Dios y nosotros, recordemos que ya fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Amén. Y en el 17, por favor, cuán preciosos también son para mí, oh Dios, tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. Amén. Amén. Dice, cuán precioso son también para mí, oh Dios, tus pensamientos. Dios nos va a pedir cuentas, porque Dios nos puso, nos formó, nos dio pensamientos. ¿Cuántos de nosotros, alguien nos dice, haga esto? Y uno que hace lo que uno quiere. Y se busca problemas. Dios no nos busca problemas. Somos nosotros los que buscamos problemas. Amén. Entonces, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. ¿Por qué? Porque Dios, para terminar, para concluir esta enseñanza, déjeme decirle, para usted y para mí, no se olvide de esta enseñanza, por favor, que estamos en un estudio bíblico. Y vaya conmigo en el nombre del Señor y cerramos esta victoria, esta gran bendición de poder estudiar las Sagradas Escrituras en San Mateo 10:29. San Mateo 10:29. ¿Estamos haciendo la tarea? Y los que llegarán un momento en que la van a hacer también, porque aprender siempre es ganancia. San Mateo 10:29, perdón. San Mateo 10:29 dice la palabra del Señor. 10:29, 29 y al 31, 29:31. Dice, no se venden 2 pajarillos por un cuarto, y sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro Padre. ¿Cuál Padre? El que está en los cielos. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados.
sea, imagínense, este cabello todo ya está contado, dice la palabra. Así que no temáis, vosotros valéis más que muchos de esos pajarillos. Amén. Si Dios nos está enseñando en esta noche, en el nombre del Señor, que tengamos este estudio bíblico, que tengamos esa relación con nuestro Padre. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hará realmente libres. Así que yo le pido en el nombre del Señor, agradezcámosle al Señor en esta noche por esta enseñanza, por este estudio bíblico. Digámosle a Dios gracias. ¿Hay alguna petición? Gracias, Dios, porque tú nos estás regalando este estudio, Dios, para poder crecer en tu santa y preciosa voluntad. Amén. Amados hermanos, yo le pregunto a usted, ¿tiene alguna petición? ¿La ha hecho llegar alguna inquietud? Yo lo invito a que lo haga. También le invito a que si usted conoce a alguien que no conozca del Evangelio, y a ser discípulos. Comparta. Usted es un discípulo, usted es un hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Hagámoslo. ¿Qué le cuesta compartir algo? Hagámoslo. Usted, como le dijo Jesús, cuando lo encontró a Pedro, le dijo que lo iba a hacer pescador, pero de hombres. Y él empezó a echar la red, la palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Si la otra persona lo acepta, bendito sea Dios. Y si no, usted ha cumplido como lo que somos, hijos de Dios, discípulos de Él, entregando, compartiendo este alimento que no es perecedero, sino que es para salvación y vida eterna. Porque conoceréis la verdad y la verdad os hará realmente libres. Háganos llegar sus peticiones, alguna oración, algo, mientras yo les leo algo muy bonito, sobre todo por por el día de mañana, felicitando a los padres, que Dios los guarde, que Dios les dé la sabiduría. Y recuerden, papitos, que sus hijos, si hay varones, lo van a imitar a usted. ¿Qué ejemplo está dándole a sus hijos? ¿Qué ejemplo? Mamás, ¿qué ejemplo les damos a nuestros hijos? Pero dice un mensaje muy bonito que dice así. Le pregunta un niño a su abuelo, le dice: abuelo, ¿cómo se pierde la vida? La vida se pierde de muchas formas, hijo. Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros y no mejorando la tuya. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscar soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas solo en las cosas negativas y dejas de disfrutar las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz. Papitos, la felicidad, recuerde que Dios los nombró a ustedes, papitos, cabezas del hogar, sacerdotes de su hogar. ¿Y qué tienen que hacer? Recuerde que tras de ustedes vienen sus hijos, los varones, y madres, tras de nosotros vienen nuestras hijas. Hagamos las cosas como Dios quiere. ¿Y por qué? ¿Por qué este niño le preguntó al abuelo? ¿Sabe por qué? Porque este abuelo un día fue joven. Fue niño, fue adolescente y fue joven. Y después de ser joven vino a ser padre. Fue un transcurso, escalas de aprendizaje, porque el abuelo es más sabio que el padre. Recuerden, madres y padres, que tras de nosotros vienen siguiendo las pisadas nuestros hijos. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga, papitos, hoy y siempre.
Recuerden, papitos, el que no lo sabe, que la mujer es la corona de su marido. Mujer, si usted quiere tener un buen marido, empieza a hacer usted bien la tarea. Empecemos a hacer bien la tarea. Amén. Así que en este momento, en el nombre del Señor, tengo unas peticiones, unas oraciones. Espero que esto haya servido un poquito, que Dios le haya hablado, nos haya hablado. Amén. Y sigamos estudiando la palabra de Dios, y el sábado estaremos nuevamente reunidos mirando cuál es la voluntad del Padre. ¿Listo? Y esta petición es por unos hermanos que está hospitalizado en Barcelona. Su esposita, su hijita están allá. Amigos pidieron oración. Hemos estado orando, nos reunimos con ellos. Afortunadamente podemos usar bien el celular y poder llegar a donde ellos, apoyar a esta familia. Así que yo les pido en sus hogares, oremos por un hermano que está en la UCI y que para la gloria de Dios saldrá en el nombre del Señor. Oramos por Luis Carlos, por su esposa y su hijita, Abril. Bendito Dios, en esta noche, Señor de los cielos, nos unimos, bendito Dios, en un solo sentir, clamándote y declarándote en tu nombre, papito Dios, por la vida y la salud de Luis Carlos, oh Señor. Levántalo de ahí, sácalo en victoria, regenera sus pulmones. Cualquier virus, Señor, cualquier situación en la que él esté viviendo, Señor, sea despejada, que su oxígeno él empiece a saturar al 100%, Señor, que lo que es imposible para los médicos es posible para Dios. Le bendecimos, estamos unidos, dándole ese apoyo, su apoyo a su esposa, a su hijita, a sus amigos, a toda su familia, en el nombre de Jesús. También en el nombre del Señor oramos por el señor Robert. Por el señor Robert, Señor. Tú lo conoces, papito Dios. Tú conoces su necesidad. Yo no le conozco, Señor, pero tú sí. Tú eres un Dios poderoso. Tú eres un Dios que sana. Tú eres el médico de médicos, Señor. En el nombre de Jesús, levanta, Señor, a estos enfermos que tienen este problema de virus, oh Señor. Bendícelos, levántalos. También oramos por la salud de nuestra hermana, el padre de mi hermana Marcelita. Él también está en la UCI aquí en Pasto, Señor. Levántalo, bendito Dios. Restáuralo, Señor. Por las sangres del Cordero de Dios somos levantados y somos sanos en el nombre poderoso del Señor. También, bendito Dios, te pedimos en esta noche, te bendecimos, te exaltamos y te damos las gracias por los dos hermanos, por esa parejita, Señor, que fueron bautizados el día de hoy, Señor. Siembra en ellos tu Santo Espíritu, Señor. Te clamamos, mi amado Rey, que no se aparten de ti ni con pensamientos ni con actitudes, siempre tomados de tu mano, mi Señor, para que tú les puedas conceder el anhelo de su corazón. Guarda su entrada, su salida, su pensamiento, su hablar, su sentir, su corazón, su mente, Señor. Que tu Santo Espíritu sea avivando en ellos, oh Dios. También te pido, bendito Dios, por uno de tus hijos, por tu hijo Ferdi, Señor, que viajará, bendito Dios, a Bogotá, Señor, a trabajar, a buscar una mejor vida, Señor, para ofrecerle a la que muy pronto será su esposa, Señor, para su familia. Bendícelo, abre esas puertas, protégelo, Señor, así como te lo llevas de aquí de Pasto. Llegues, Señor, fortalecido, Señor, a expandir, Señor, tu evangelio, Señor, a llevar las buenas nuevas a su familia y a quien tú, mi Señor, lo mandes a hacer tu obra. Protégelo, papito Dios, bendice su trabajo, Señor, que sea un trabajo bien remunerado, Señor, y que esté conectado con nosotros, bendito Dios. También queremos orar, bendito Señor, por tu hija Liliana, Señor Camelo. Ella, para la gloria y honra de Dios, va a vivir a Valledupar.
ella va Ibagué. a Ibagué, perdón, ella va a ir a vivir a Ibagué, va a estrenar apartamento. Ella está vendiendo su apartamento en... ¿Dónde es, amor? Altos de la Colina, creo que es. Bueno, en Altos de la Colina. Bendícela, Señor. Ayúdala para que ella pueda vender ese apartamento, Señor, en un precio justo, Señor, porque tú eres justo. Bendice, declaramos en esta noche, bendito Dios, que ese apartamento se venderá. Y te damos las gracias por lo que tú vas a hacer, Señor. También, amados padres, Dios los bendiga, Dios los aliente. Papito, si alguno está enfermo, Dios los sane. Dios sea guardando su entrada. Dios sea entrando en su vida, en su corazón, en su mente, en su ser, dándole la sabiduría para que sea ese gran pastor de su hogar, para que sea ese ministro, para que sea ese sacerdote. ¡Qué bendición! Les bendecimos y que Dios Todopoderoso les bendiga, y lo más hermoso de todo, que mañana me los festejen, pero no solo mañana, sino siempre. Que tengan una feliz y bendecida noche. Chao, bendiciones.